Aviso importante. En todo el video se utiliza loquendo. En este video se hablan de algunas cosas conocidas y otras no tanto. Si no te gusta, nadie te obliga a verlo. Es tu decisión quedarte. Left 4 Dead es un juego de disparos cooperativo de primera persona creado por la empresa Valve Corporation. El primer juego salió al público en 2008 y el segundo en 2009, y me impresiona que teniendo ya una década desde su creación se sigan destapando cosas y haciendo vídeos gracias a sus fans sobre misterios y teorías que el juego nunca aclaró. Eso es lo bueno de su comunidad. Y en este momento, te presentaré un iceberg sobre misterios, curiosidades, teorías, hechos, cosas terroríficas, etc. Habrás cosas que tal vez sepas y otras no. También quiero dar créditos a Jim Cobain, Shadowkin y Lalo HLZ por algunas cosas que ya se darán cuenta. No es mi intención robar su contenido. Este iceberg es una especie de recopilación de alguna forma. Bueno. Sin nada más que decir, que empiece el video. Punta del iceberg. Disparos. En algunas campañas se pueden escuchar disparos y explosiones a la distancia. Se cree que pueden ser más sobrevivientes peleando con los infectados, o que pueden ser los ataques del ejército. Algunas campañas de ejemplo donde se pueden escuchar son: alta médica, toque de difuntos, terapia de choque y el sacrificio. Esto nos hace creer que los protagonistas no son los únicos que están batallando contra los zombies en tiempo real. Aunque también se cree que pueden ser los militares disparando contra civiles. Grafitis. Existen grafitis y escrituras que relatan historias de otros sobrevivientes. Estos pueden servir para comunicarse, informar, advertir, desfogarse, despedirse, burlarse, entre otros. Hay algunos escritos que pueden llegar a ser cómicos. Y otros perturbadores que te pueden llegar a confundir. Y ver el juego con otros ojos. Cadáveres. En algunas partes se encuentran cadáveres cubiertos con una manta, lo que puede significar que son los miembros caídos de un grupo de sobrevivientes, y estos últimos los cubrieron con una manta como una forma de respeto. También podemos encontrar cadáveres partidos en dos, lo que significa que fueron devorados por los zombies. Las radiografías. En las habitaciones del hospital No Mercy podemos ver cómo hay unas radiografías. Como la de un cuello roto o la de una mano sin pulgar. Que hace referencia al logo del juego. Lo del cuello puede ser la Spitfire. Pero lo raro es que estas radiografías estaban en el Left 4 Dead 1. Y la Spitfire en el 2. ¿Acaso ya lo hubieran planeado? ¿O solo podría ser una coincidencia? Whitaker. Whitaker es el señor que quería recuperar sus refrescos en el cual se les habían olvidado en un mini market. A cambio de que si nosotros le entregamos el producto, él nos iba a despejar el camino con un bazooka. Pero la cuestión por la que le estoy mencionando es porque cuando él despeja el camino por un momento se le puede ver la skin. Es posible observarlo con el no clip. La cuestión es que se cree que él es el superviviente caído. Pero esta teoría podría resultar falsa. Porque en Team Fortress se le puede notar en un anuncio que aparenta ser un anciano. Y por lo que se puede ver con el no clip, se le ve joven. Puede ser que sea una skin reutilizada, pero también en ningún momento vemos a un sobreviviente con esas características. Solamente podemos verlo con el superviviente caído. Que es un zombie. También Team Fortress no es canon, pero el anuncio puede ser un cameo. El iceberg. El origen del virus. Gripe verde fue el nombre que se le dio al virus. Aún no se sabe su origen, pero podría ser algo vinculado con la seda. Los brotes de esta enfermedad al parecer comenzaron en 2007.
Este virus se transmite por el aire o por contacto físico con un infectado. Lo más raro es que los zombies solo te golpean. Pero en los cómics o los relatos del sobreviviente de la iglesia se aprecian que ellos te muerden y no solo te golpean. Ese cabrón me mordió. No debí dejarlo entrar. El cabrón me mordió. Capítulo de Payday. En Payday 1 hay una misión de recoger unas muestras de sangre de un paciente, en el cual se dice que es el paciente 0 de la gripe verde de Left 4 Dead. También se ubica en No Mercy, que es la campaña de Left 4 Dead 1. También podemos presenciar a Bill y a la Witch. Según los creadores de Left 4 Dead esto no es canon. Pero en mi opinión, ¿para qué hacer todo esto si no es canon? O al menos hacer un cameo o referencia. Deja con qué dudar. Los portadores. Durante todas las campañas de Left 4 Dead 1 podemos notar que cada rescatista es infectado después de un viaje con los protagonistas. Pero después en el cómic del sacrificio se revela el porqué. Los protagonistas son portadores e inmunes y de que esparcieron el virus por todas las caminatas quedaron. Y por eso es que después de que los rescatistas los ayudaran son infectados por el virus. Un dato. El padre de Zoe también era inmune, pero al parecer él no sabía y es por ello de que le dijo a su hija que lo matara antes de que se convirtiese. También en algunos grafitis se hace notar de que hay más portadores y de que los maten. En el caso de Left 4 Dead 2. También pasa lo mismo, pero hay un rescatista que se llama Virgil. Y de que él no se contagia. Porque nos rescata 2 veces y no presenta ningún síntoma. Entonces, ¿él también es portador e inmune? El final de los sobrevivientes de Left 4 Dead 2 es indeciso. El hombre de la iglesia. En Toque de Difuntos podemos observar que en un refugio hay un sobreviviente que se volvió loco. Y de que en la iglesia en el segundo piso escribió más de 100 veces. Es mejor prevenir que curar. Y de que este se convirtiera en un infectado especial. Sabiendo de que aún no se sabe dónde proviene estos. Solo hay rumores. También de que se dice que en Left 4 Dead 1 al ingresar hay 1 o 2 zombies normales muertos. Pero en Left 4 Dead 2 en la campaña remake no hay infectados dentro. También afuera hay una tipa muerta con rastros de sangre. Y de que a él le mordieron porque dejó entrar a alguien que supuestamente era inmune y pues acabó muerto. Si nadie responde, tendré que usar la campana. Más vale prevenir. Más vale prevenir que curar. Ha pasado 1 hora. 1 hora. Debo de ser inmune. Eso es. ¿Seré inmune? Sí. Seguro soy inmune. Más vale prevenir. Más vale prevenir. ¡Recargando! El charger colgado. En la campaña de los pantanos en el primer nivel se puede apreciar a un charger colgado. Puede ser que tenga 2 significados. El primero es que sea una referencia del signo de lambda de Half-Life. Y el segundo de que sea el primer charger que los pobladores mataron. Y que lo colgaron como un logro. El graffiti de los aliens y los vampiros. Existen 3 escritos en el juego donde se mencionan cosas extrañas. El primer escrito se encuentra en el capítulo 3 de la campaña Último Vuelo. Y dice: dándonos a entender que todo fue culpa de los extraterrestres. El segundo escrito se encuentra en el capítulo 5 de Alta Médica. Y dice: eso no tiene sentido ya que todos sabemos que los zombies salen a todas horas. Ya sea de día, tarde, noche o madrugada. A no ser que el sujeto que escribió eso se esté refiriendo a otra cosa. Tal vez a una especie de criatura. El tercer escrito se encuentra en el capítulo 3 de Pantanos. Y también en el segundo capítulo de El Sacrificio. Y dice: esto tampoco tiene sentido pues los zombies más bien evitan el agua. Y prefieren caminar en tierra firme. Pero como dije antes, tal vez el sujeto que escribió eso se esté refiriendo a otra cosa. Y no a un zombie. ¿Qué es lo que está en el agua entonces? ¿Acaso hay más cosas o criaturas ocultas aparte de los zombies? ¿Quién sabe? El final del iceberg. John y Amanda.
Al final de Toque de Difuntos conocemos a John y Amanda Slater. Mediante por una radio. Después en el cómic nos da a entender que John y Amanda rescataban solo por interés. O sea por armas, munición y medicinas. Y que los echaron y los dejaron indefensos después de robarse las cosas de los protagonistas. Y de ahí continuaron hacia Último Vuelo. Hay una teoría donde se dice que ellos están muertos. Porque en el sacrificio se encuentra el mismo barco pero estrellado. Pero es dudoso porque en toda la campaña se puede ver el mismo barco en otras localizaciones y también están estrellados. Entonces se diría que solo fue un reciclaje. Los perros. En los primeros instantes del tráiler del segundo juego se pueden escuchar los ladridos de unos perros. Y que es el único momento que podemos oírlos. Pero no. En Toque de Difuntos en el nivel de la ciudad podemos escuchar a otros perros ladrando en un vecindario. Esto estaba antes de la última actualización donde se implementaron más audios. Me atrevo a decir que la gran mayoría de jugadores lo ha pasado desapercibido. Y quizás en otras campañas. Pero son difíciles de escuchar. Las vacas. Estas vacas están en cosecha de sangre. Lo más raro es que no tienen la piel del cráneo. Hay dos teorías. La primera es que los zombies atacaron a las vacas y se comieron los ojos y la piel del cráneo. La segunda es que la seda suponía que las vacas eran portadoras del virus. El tank del tren. En el primer nivel del sacrificio nos enfrentamos a un tank metido en un tren. Y que después de derrotarlo nos encontramos que en el tren había sucedido una masacre. También nos encontramos una linterna. Hay una posible teoría. Y es que los militares habían capturado al tanque en sus primeras fases y decidieron llevarlo en un tren vigilado por militares. Y en el camino se completó su transformación y este los mató. Y también por fuera del tren se puede notar un símbolo de peligro biológico. Y esto reforzaría la teoría. Los Ángeles de la Muerte. Son un grupo de 7 supervivientes que despejan el camino para otros supervivientes. Hacen notar sus hazañas en grafitis. En un momento se les une un superviviente más. Formando un equipo de 8. Es un misterio por el hecho de que hayan sobrevivido tanto tiempo a la infección y es posible que sean inmunes. El avión de último vuelo. En el principio de la campaña aparece un avión con tripulantes y pasajeros. Y que al pasar al último nivel, este se estrella mientras pierde el equilibrio. Quizá alguno de los pasajeros estaba infectado. Y con este dentro perdió el equilibrio hasta estrellarse. Pero es algo misterioso que el vuelo haya resistido tanto tiempo. Desde el inicio de la infección. El pasado de Nick. En el segundo capítulo de la campaña Pantanos Nick dice: Los sesos se lavan, el agua de pantano no. No preguntes cómo lo sé. Esta frase se puede interpretar de varias formas. Pero la más lógica es que Nick haya tenido un pasado criminal. Y esté involucrado en asesinatos. Las aguas profundas. Los zombies hablan. Algunos zombies cuando te atacan emiten balbuceos. Y palabras algo entendibles. Como si ellos quisieran hablar. Pero por su condición no pueden. Esto también pasa con la voz del Charger. El charco de sangre. En el tercer capítulo de la campaña Cosecha de Sangre, encontramos una casa abandonada. Y al entrar podremos observar un charco de sangre con pedazos de un cuerpo humano. Y lo que parece ser una podadora a la distancia. Nadie sabe lo que sucedió en esa parte. Pero lo más probable es que solo sea una referencia a la película Brain Dead, en la cual hay una escena donde se utiliza una podadora para matar zombies. O puede que tenga un significado más profundo. Aquella escena en el juego logró revolvernos el estómago a todos.
Civiles muertos. En el capítulo 2 de la parroquia, nos encontramos en una parte del mapa civiles muertos. Lo que nos da a entender que los militares les mentían a las personas y les decían que las iban a evacuar y cuando ya las tenían reunidas las ejecutaban. Esto nos da a entender que el ejército ya no confía en nadie. Y creen que todas las personas ya están infectadas. Aunque no presenten síntomas. Estaban disparando a personas. Te dije que me daba mala espina. Repetición de los infectados. Se desconoce el por qué la apariencia de los infectados especiales se repite en cada momento. Como si solo tuvieran una skin predeterminada. Esto en la vida real sería imposible. Los Midnight Riders. En el segundo capítulo de Defunción, podemos observar el camión de los Midnight Riders escapando de la feria siniestra. Esto significa que ellos aún están con vida. También en algunos grafitis de feria siniestra dicen de que ellos están muertos. Mensaje al revés. En la canción Save Me Some Sugar de los Midnight Riders, en el minuto 208 se escucha un mensaje al revés que realmente dice que Bill está muerto. O Bill is dead. La gente encerrada en sus casas. En esta teoría se menciona que sí hay muchas personas completamente normales en el juego. Pero estas están ocultas y protegidas en sus casas. ¿No se les hace raro que la gran mayoría de casas en el juego estén reforzadas con tablas de madera y que no se puedan acceder? Lo que se requiere para volverse un infectado especial. Para que una persona se convierta en un infectado especial primero, debe de tener algunas características peculiares. Como la bulimia, la adicción al cigarro, el enanismo, la depresión psicótica, la gastritis, el uso desmedido de esteroides, el ser un experto en parkour, la falta de extremidades, entre otras cosas. El diluvio sobrenatural. En esta teoría se dice que la tormenta de la campaña El Diluvio es un evento sobrenatural. Y no es causa de la naturaleza como todos pensaban. Es como si la tormenta estuviese relacionada a una plaga bíblica. Y hasta en el póster de la campaña se menciona. ¿Acaso existe lo sobrenatural en el mundo de Left 4 Dead? El abismo. Los osos de peluche. En el último capítulo de Los Pantanos en una casa de plantación nos encontramos 4 osos de peluche. 3 sentados. Y 1 tirado. Puede simbolizar la muerte de Bill. O un presagio a la muerte de uno de los protagonistas de Left 4 Dead 2. También en el cómic del sacrificio se le hace un zoom a un oso de peluche manchado de sangre. ¿Por qué no hay niños? La supuesta razón es que los niños no pueden resistir el virus. Y mueren sin convertirse en un zombie. Un dato muy triste por cierto. Y otra razón es porque le caerían denuncias a Valve. Fantasmas. En el capítulo 3 del sacrificio a unos pasos saliendo del refugio en una especie de tienda abandonada. Si nos quedamos inmóviles podremos escuchar susurros, respiraciones y lamentos de una mujer. No es posible que sea un zombie, ya que solo están los protagonistas en el lugar. Algo similar ocurre en las alcantarillas de la campaña a la parroquia. Solo que en ese lugar si permaneces quieto puedes escuchar un sonido similar a un coro angelical. O voces. Así como los perros en Toque de Difuntos.
Escopeta. Esos lamentos y ese sonido en las alcantarillas han pasado desapercibidos por todo el mundo. Y en lo personal no creo que solo sea una ambientación. Debe ser algo más. La depresión de Bill. Esta es una teoría profunda de la cual no se ha hablado mucho al respecto. Bill participó en la guerra de Vietnam. Fue testigo del caos y la violencia en primera persona, dejándole posibles traumas. Su esposa falleció a temprana edad, dejándole un gran vacío en el corazón y de un momento a otro un virus aparece causando el fin del mundo mientras que Bill era testigo de todo. Él ya estaba viejo, desanimado, triste, deprimido y con un gran dolor en el corazón por todas las desgracias que había atravesado en su vida. Pero lo mantenía en secreto. No quería la lástima de nadie. Y por otro lado, a pesar de todo llevaba una gran nobleza consigo. Y es por esa razón que se sacrificó por sus amigos salvándolos como un héroe. Y obteniendo lo que más quería en ese momento. Y es el poder descansar. Una teoría muy triste que a su vez hace que no veas el juego con los mismos ojos. Left 4 Dead 3 cancelado. Hay una teoría que circula entre los fans. Y es que en una filtración a los archivos de Valve, se podía encontrar una carpeta llamada Left 4 Dead 3. Lo que nos da a entender que ellos tenían planeado crear un nuevo juego. Pero por un motivo desconocido lo cancelaron. También hay algunas supuestas pruebas de que Left 4 Dead 3 iba a ser orientado en el mundo árabe. Pero Valve en una ocasión dijo de que no habían tenido la idea de hacer un nuevo juego de Left 4 Dead en estos años. Bueno. Este fue el iceberg de Left 4 Dead. Me tardé mucho en hacerlo, espero que se hayan entretenido, dejen su amor en este canal. Hasta que me embaracé. Un saludo.